Hola mis muchachos, en esta mañana, jovencito, vamos a ver un nuevo tema más en el curso de álgebra. Estamos en la semana 5, jovencito, y vamos a ver el tema de polinomios, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy con respecto a los polinomios, chicos? Con respecto a los polinomios, vamos a ver la definición, ¿no? La clasificación. Y también vamos a llegar a un punto dentro de los polinomios de conocer los grados. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabías que, jovencito, sabías que un término algebraico consta de una parte variable y una parte constante? Un término algebraico, ¿no? Tiene parte variable y tiene una parte constante. Pero ellos, ¿por qué están relacionados o por quién están relacionados? Van a estar relacionados con la operación multiplicación. ¿Ok? Vamos a definir de que una parte constante, jovencito, es una cantidad ya definida, ¿no? Que va a contener dos elementos, signo y número. ¿Ok? Y también vamos a tener una parte variable que va a constar por dos elementos también, que viene a ser un exponente, los exponentes y sus variables. Acá una observación, jovencito, una observación que siempre me gusta hacerlo, es que, jovencito, las variables, ya, las variables, siempre las variables van a estar en función de quién, de letras minúsculas. O una variable se va a representar con las letras minúsculas. El alfabeto algebraico, jovencitos, no empieza de la letra A, sino del X. Por eso hay que se recomienda, jovencitos, de que siempre a una variable se le debe reemplazar por una X minúscula. ¿Ok? Una variable tampoco puede estar expresada con mayúscula. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus exponentes bases? En este caso las bases son x, y, ¿no? Variables, ¿sí? Y sus respectivos exponentes. Pero, hay un exponente que por lo general no se le considera y es la unidad. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? Chicos, si yo tengo una variable, por ejemplo, un término algebraico, voy a ponerle 20, ¿por qué? Por x, y al cuadrado, ¿ya? Por x, y al cuadrado. Entonces, ahí está, ¿ya? Voy a tener un 20 por x, y al cuadrado. Entonces, jovencito, ¿quién es la parte constante? Ok, muy bien, la parte constante, en este caso, ¿quién es? En este caso, jovencito, la parte constante es más 20. Ya está, mire, lo estamos señalando, ¿ok? ¿Quién es la parte variable? Profesor, la parte variable vendría a ser x por y al cuadrado. Si yo te pregunto, jovencito, eh, ¿quiénes son las variables? ¿Qué me vas a decir tú? Profesor, las variables son x e y en minúscula, ¿ok? Estas son las variables. Muy bien. Ahora, si yo te pregunto, ¿quiénes son los exponentes? Los exponentes, profesor, solo son 2, porque solamente aparece un exponente 2. No, jovencito. También es el 1. Entonces, los exponentes son el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque, jovencito, ¿sabes qué? Acá hay un exponente escondido. ¿Quién es ese exponente escondido? Profesor, la unidad. O sea, el X en realidad, jovencito, está ¿dónde? ¿Dónde está, jovencito? Elevado a la cuánto está, el X, profesor, va a estar elevado a la 1. Ahí está. ¿Ya? Entonces, los exponentes 1 y 2, las variables X e Y. Ok, joven. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para ello vamos a eh, borrar los apuntes que hemos hecho. Y lo que vamos a conocer el día de hoy es el concepto, la definición de un monomio. Si bien es cierto, en la diapositiva anterior, jovencito, vimos de que un término algebraico consta de dos partes, constante y variable.
Y en la variable, jovencito, los exponentes de las variables, dichas variables, a la redundancia, deben ser cualquier valor numérico. Pero ya cuando nosotros hablamos de un monomio, estamos hablando de un término algebraico, exacto, ¿sí? Pero con una característica en particular. ¿Cuál es esa característica? Que los exponentes deben ser números enteros, ¿ok? Y cuando yo te hablo de números enteros, estoy hablando de que sean números positivos, ¿ok? Pero a pesar de ser números enteros, jovencito, eh, ellos, ¿ya? Pueden tomar cualquier valor. ¿Me dejo entender? O sea, tienen que ser enteros y a la vez positivos. Si vemos en el ejemplo, si vemos en los ejemplos, jovencito, vamos a tener este de acá. Yo te pregunto, ¿cuáles son las variables? Por eso las variables son X e Y. ¿Quiénes son sus exponentes? 3 y 4. 3 y 4 son números enteros positivos. ¿Sí? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces, jovencito, sí es un monomio. A ver, vemos el otro ejemplito. X a la cuarta y al cubo z a la 6. ¿Son números enteros y positivos? Sí, profesor. Ah, ya, entonces sí es un monomio. Pero mira, tú te das cuenta acá, en el tercer ejemplo, que lo vamos a poner de rojito, ¿por qué no es un monomio? ¿Por qué, jovencito? Porque simplemente, profesor, tiene un exponente que está acá, tiene un exponente que es 2/3. Y 2/3 no es entero. ¿Me dejo entender? 2/3 no es entero. Ah, ya. Profesor, entonces en el otro ejemplo también, mira, ve, también, mira, tenemos ahí variables X e Y. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Jovencito, el Y o Y está elevado a un exponente un medio. Y como un medio no es entero y no es entero, entonces ya no es un monomio. ¿Me dejo entender? Sí, entonces un monomio es un término algebraico que puede constar con constante y parte constante y parte variable, ¿ya? Pero hay una característica en la parte variable, los exponentes deben ser números enteros y positivos. Muy bien, joven. Muy bien. Perfecto, vamos a seguir. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una suma limitada de monomios no semejantes. Ah, ya, profesor, o sea, es un conjunto de términos algebraicos, ¿ya? O mejor dicho, es un conjunto de monomios que están relacionados por los operadores de quiénes. ¿Qué operadores? De adición y de sustracción. ¿Ve? Además, estos términos algebraicos, jovencito, estos monomios deben ser no semejantes. ¿Qué quiere decir no semejantes? Que no deben tener la misma parte literal. ¿Ok? Lo vamos a poner por acá. No semejantes, vamos a primero a encerrar monomios no semejantes. ¿Qué significa eso? Significa de que no, acá vamos a ponerlo, monomios no semejantes. ¿Qué significa, chicos? Significa, profesor, vamos a ponerlo acá con la flecha, ¿ya? Significa que no deben tener la misma parte literal, ¿ya? No tienen la misma parte literal. ¿Ok? Entonces, eso es un monomio no semejante, conjunto de monomios no semejantes. ¿Ok, chicos? Entonces, los polinomios se van a caracterizar por tener un nombre, ¿no? Si un polinomio consta de un término, se llama monomio. De dos términos, binomio, ¿no es cierto? De tres términos, tetranomio. Y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un polinomio de 4 términos. Acá debajo tenemos otro polinomio de 3 términos, de 3 monomios, ¿no es cierto? 3 monomios o 3 términos. Ahora, si tú te das cuenta, los exponentes de las variables son números enteros y positivos.
¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que también debemos de saber nosotros? Lo que nosotros también debemos saber es algo muy importante, jovencitos, es la definición o cómo nosotros representamos a un polinomio. Un polinomio, por lo principal, debe tener un nombre. Lo voy a llamar P, ¿ya? Este P tiene que definir, jovencito, las variables. En este caso estamos hablando de un polinomio de variables X, Y, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ir representado, jovencito, quiénes son las variables. Entonces, si no está expresado quiénes son las variables, jovencito, entonces no puedo decir de que sea un polinomio. ¿Me dejo entender? Tu polinomio P, cuyas variables, ¿quiénes son? X y Y. Si acá apareciera un Z, jovencito, entonces ya no sería variable, porque él de acá me define quiénes son las variables. Este de acá. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver, debajo. ¿Debajo qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Polinomio P. ¿Cuáles son las variables? A ver, ¿cuáles son las variables, chicos? Vamos a poner las variables, profesor, en este caso son X, Y Z. Ah, ya, jovencito, entonces vamos a definir ello. ¿Quiénes son las variables? Profesor, son X, Y, Z. ¿No es cierto? Igual, entonces, jovencito, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿ven? Polinomio P, nombre, ¿quiénes son sus variables? X, Y, Z. Profe, pero si acá apareciera otra letra, no se considera variable. ¿Ok? Tengan cuidado ahí. Muy bien, chicos. Sigamos entonces. Los grados. El grado de un polinomio, ya vamos a tener dos tipos de grados, el grado relativo y el grado absoluto. En un monomio sencillísimo. El grado relativo viene a ser el exponente de la variable indicada. O sea, me piden el grado relativo de X. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? Sería, profesor, sería 2. Ahí está. El grado relativo de Y, exponente de Y. Ah, profe, ¿cuánto es el exponente de Y? 4. Ahí está. Grado relativo de Z, 5, profesor, porque su exponente es 5. Y si yo quiero hallar, jovencito, si yo quiero hallar el grado absoluto, pues sencillo. Simplemente tengo que sumar estos tres valores. Ah, ya, profesor, y si yo sumo estos tres, 2 más 5 más 4, pues eso me da, ¿cuánto, chicos? 11. Ese grado absoluto sería 11. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa grado relativo? Vamos a ponerlo por acá. Grado relativo de un monomio, ¿qué significa? Significa lo siguiente, jóvenes. Nosotros lo vamos a considerar de esta forma, como exponente de la variable. ¿No es cierto? ¿Y qué variable? La que me indiquen, pues, ¿no? Puede ser de X, o de Y, o de Z. ¿Me dejo entender? Exponente de la variable. ¿Y qué significa grado absoluto? Grado absoluto, ¿qué va a significar, chicos? Grado absoluto va a significar para nosotros, vamos a considerar como, ¿no? La suma de los exponentes de las variables. Suma de exponentes de las variables. Suma de exponentes de las variables. ¿Me dejo entender? Si yo sumo 2 más 4 más 5, ¿cuánto es eso, chicos? 11 directamente, ¿ven? Lo podemos considerar de esas dos formas. Ahora, algo muy importante que nosotros vamos a poner. El número de grados relativos, vamos a poner acá, jovencito, con negrito, ya, vamos a ponerle acá. El número de grados relativos, vamos a ponerle así, grados relativos, es igual, chicos, ya, al número de variables, al número de variables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, jovencito, quiere decir que si el monomio tiene 5 grados, 5 variables, entonces ¿cuántos grados relativos vamos a tener? 5 grados relativos. Si el monomio tiene 7 variables, ¿cuántos grados relativos voy a tener? 7 grados relativos. ¿Me dejo entender?
¿Ya, jovencitos? Y esto se cumple también para un polinomio, cuando tenemos más, dos o más términos o monomios, ¿no? Cuando un polinomio, cuando tenemos un binomio, dos monomios, también se cumple lo siguiente, ¿no? Muy bien. Sigamos, jovencito. Sigamos. Polinomios iguales. ¿Cuándo dos polinomios van a ser iguales? Dos polinomios van a ser iguales cuando, jovencito, dice, ¿no? Cuando ambos resultan con el mismo valor asumido por sus variables. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, jovencito? Quiere decir, mira, si nosotros desarrollamos esta expresión, profesor, ¿por qué tres líneas? ¿Por qué tres líneas, jovencito? Porque de esa forma se identifica a nosotros conceptos idénticos, ¿ya? Entonces dice, x al cubo menos 2 es idéntico a toda esta expresión, ¿no? Tenemos dos formas de resolver. La primera, jovencito, es cuando tú le das un valor numérico a una variable al x, 2, por ejemplo, 2, tú reemplazas por 2 a todas las variables, entonces te va a cumplir una igualdad. La segunda forma es cuando tú desarrollas uno de los miembros, ¿no? En este caso el derecho o el izquierdo, ¿no es cierto? Primero o segundo miembro, entonces te debe dar una igualdad en ecuaciones. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo resuelvo esto, ¿qué me va a quedar? Mira, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar x al cubo, ahí está, más x al cuadrado, ahí está, más x, ahí está, menos x al cuadrado, menos x, menos 1. Ahí está. Y este menos 1 baja. ¿Ok? Baja. Menos 1. Menos 1. Ahí está. Entonces, si yo desarrollo esto de acá, jovencito, me voy a dar cuenta de que hay elementos que se van a simplificar. X al cuadrado menos x al cuadrado más x menos x. ¿Qué es lo que me va a quedar entonces? Lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿no? Lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿ve? Mira, idéntico, ¿a quién? A x al cubo, menos 1, menos 2. Y mira, jovencito, si tú te das cuenta, jovencito, son iguales, ¿ve? X al cubo menos 2, x al cubo menos 2. Ah, entonces son idénticos. Son iguales. ¿Me dejo entender, jovencito? Entonces, de esa forma podemos nosotros ver dos polinomios iguales o idénticos, ¿no? Muy bien. Entonces, jovencito, mira, ahora vamos a ver los polinomios especiales, los polinomios que tienen características particulares. Dice, un polinomio ordenado es aquel donde los exponentes de la variable van aumentando o disminuyendo. Mira, fíjate acá los exponentes, y ahí lo vamos a pintar, mira. 16. Primero, antes, jovencito, antes de eso, identificar quiénes son las variables. ¿Quiénes son las variables acá? X y Y. A ver, ¿qué pasa con los exponentes de los X y de los Y? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. El primer exponente acá es 16, profesor. El siguiente es 10. Es 2. Y acá, ¿cuánto era el exponente, joven? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto era el exponente? El grado del profesor. No hay X, no tiene grado. Sí tiene, joven. El detalle está que no recuerda. Tú acuérdate lo siguiente, mira. Acá yo puedo poner un X elevado a la cuánto. Elevado a la cuánto, chicos, a la 0. ¿Ya? Y si nosotros nos damos cuenta, nos percatamos, ¿quién es su exponente? El 0, profe. Mira, ve, sus exponentes 16, 10, 2 y 0. Ah, profesor, está ordenado. Pero sí, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido, jóvenes? Profesor, está decreciendo. Por eso se le denomina, mira, polinomio ordenado descendente. Porque los exponentes están decreciendo, están descendiendo. Si esto de acá lo invirtiéramos, entonces sería ascendente. Los polinomios estarían ascendiendo 0, 2, 10, 16. ¿Se dan cuenta? Un polinomio completo, jovencito. Un polinomio completo va a ser aquel polinomio, jovencito,
es aquel donde aparecen todos los exponentes de la variable, desde el mayor hasta el término independiente. ¿Quién es el término independiente? Es aquel que no tiene, pues jovencito, no tiene la variable entre comillas, ¿no? Porque en realidad, mira, acá te das cuenta, este es el término independiente, pero tiene x a la 0. Este también es el término independiente, va a tener x a la 0, pues, ¿no? Y mira, ¿no? 0, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el exponente 1? El exponente 1 está por acá, mira, ve. Acá está el exponente 1, jovencito. Si tú te das cuenta, el exponente 1 está ahí, ¿no? ¿Quién es el exponente 2? A ver, acá, ¿no? Acá este 2 debería ser exponente, jovencito. Debería ser expresado así, de esta forma, ¿ve? De esta forma, ¿ya? Vamos a corregirlo acá nada más. Y acá debe ser el exponente 3, pues, joven. Acá. A ver, vamos a ordenarlo. 3. Vamos a ordenarlo. Ahí está. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, mira, vamos a tener lo siguiente. Grado 0, 1, 2 y 3. Mira, los exponentes cómo aumentan. 0, 1, 2, 3. Eso está completo. Si uno de ellos no tuviera x al cuadrado, si acá no existiría este x al cuadrado, entonces no sería completo. Le faltaría el de grado 2. ¿Ya? Ahora, si nosotros fusionamos estos dos, podemos generar un polinomio completo y ordenado. Completo que empiece del término independiente, grado 0, 1, 2, 3, 4, ordenado que sea descendente o descendente. Pero acá vamos a tener también nosotros una propiedad, joven, una propiedad muy importantísima. Es este de acá. Recuerda que el número de términos en un polinomio va a ser igual a su grado más 1. Esto es siempre y cuando sea completo. Si el polinomio es completo. Entonces va a cumplir que el número de términos es igual al grado más 1. Por ejemplo, ¿este de qué grado es? Grado 3, profe. Ah, ya, si es de grado 3, entonces ¿cuántos términos va a tener? 3 más 1, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Cumple, ¿ve? ¿Te cuenta? Cumple. Muy bien, jovencitos. Sigamos con las diapositivas. Un polinomio homogéneo es aquel donde todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. ¿Cuántos términos voy a tener acá? Voy a tener primer término, segundo término y tercer término. ¿Qué es lo que tengo que analizar de estos tres términos? Su grado absoluto. O sea, la suma, como es monomio, 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 entonces la suma de los exponentes. Exponente 2 de segundo grado. Acá dijimos escondido 1, 1. 1 más 1, 2. 2. Ah, ya, profesor, todos los términos son de grado 2. Por lo tanto, son homogéneos. ¿Y cuándo un polinomio va a ser idénticamente nulo? Cuando los coeficientes que acompañan a las variables sean 0. Ah, ya, profesor. Muy bien, jovencitos. ¿Qué aprendimos en esta sesión, jovencitos? Aprendimos la definición, clasificación, los grados de un monomio y polinomio. Conclusión, hemos conocido los polinomios. Muy bien, chicos, fue un gusto. Quien te habla es el profesor Joseph Guerreros y desearte todos los éxitos y las buenas vibras en esta época tan difícil que nos ha tocado compartir, pero con la convicción y el deseo de que ya pronto nos estemos reencontrando en las clases. Fue un gusto, jóvenes, los estimo bastante, los extraño muchísimo. Gracias.